Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista. Y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no había máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas. Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros, al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. En este momento ya estábamos conectados a Facebook Live, ustedes buscan Dr. Rojas y ahí nos pueden dejar todas sus inquietudes. El tema de día de hoy, y quiero aprovechar al máximo el tiempo, tiene que ver con algo pues muy lamentable a nivel nacional y más en nuestra región, y es el tema de las situaciones emocionales que nos están llevando al suicidio. Y pues desde Manizales les contamos a las personas que nos ven a nivel nacional e internacional que es triste que nuestra ciudad esté prácticamente en el primer lugar, en la primera posición a nivel nacional en este tema tan triste. Fuimos víctimas de eso en nuestra casa con un sobrino y esto ha tocado a muchos hogares. Recuerdo cuando el tema de las bombas en Medellín, que la gente decía, sí, hay bombas en Medellín, pero nadie sabía qué le iba a pasar. Y yo estaba en ese entonces en el hospital de Medellín haciendo la residencia en cirugía plástica y eran desfiles y desfiles de heridos y muertos con este tema. Pero ahorita ya es el suicidio. Se ha hecho un gran escándalo a nivel nacional ahora con el virus pues, que llegó a China y demás, pero ¿por qué no se ha hecho el mismo escándalo con el tema del suicidio y las situaciones que se están presentando en la juventud, en las universidades, en los hogares? Para mí es motivo de mucha alegría contar con una persona que dirige a través de Conexión Vital con todos los docentes que él representa como rector de la Universidad de Manizales, Conexión Vital, porque son muchos los profesionales de la salud que pasan por este canal desde la universidad para hacer educación y prevención. Y qué más que mi hijo, que es egresado como médico y está siendo internado de esta universidad,
donde el rector nos ha dado un gran apoyo en estos programas educativos. El doctor Guillermo Sierra y el doctor Juan Alberto Carmona, Jaime Alberto Carmona, que es docente universitario de la Universidad de Manizales y psicólogo. Yo quiero que ustedes dos, que les toca vivir a diario, al doctor Jaime Alberto como psicólogo, pero resulta que es que el doctor Guillermo Sierra también es ingeniero, estudió con mi hermano, ¿no? Y también se formó como psicoterapeuta y dirige una universidad por hace muchos años, que es la Universidad de Manizales, y ellos están viviendo de corazón este dolor y además porque nos van a contar situaciones que han vivido en la universidad. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Yo quiero que ustedes nos cuenten qué es lo que está pasando con todo este tema del suicidio y por qué, o qué está llevando ustedes, que son los que atienden personas directamente en este tema y los llevan a estas decisiones. Bueno, un saludo para los televidentes, un saludo muy especial a Jaime Alberto, gracias por estar con nosotros, y Doc, muchas gracias por la invitación. De verdad que es un tema que particularmente yo lo he vivido también en la casa, al menos como ideación, ¿cierto? Y Jaime es un hombre que ha venido investigando en los últimos años alrededor de lo que es la ideación suicida, la conducta suicida y mucho de la comprensión de qué es eso del suicidio. Muy fácilmente uno dice, bueno, es atentar contra la vida, pero ¿qué significa en una sociedad como la nuestra el suicidio? Y por eso, Jaime, yo quisiera que iniciáramos sobre esa pregunta. ¿Qué es hoy día el suicidio y cómo deberíamos nosotros interpretarlo en esta sociedad contemporánea? Gracias, rector. Para mí es un honor estar acá en este programa y en la compañía de un académico y de un líder como es el doctor Guillermo Sierra, nuestro rector de la Universidad de Manizales. Me gusta mucho la pregunta, rector, porque yo creo que el suicidio en este momento hay que pensarlo como un asunto cultural, social y personal. Es decir, estamos en una cultura que se está suicidando. Estamos acabando con el planeta, estamos acabando con los bosques, con el agua, estamos acabando con las condiciones de existencia. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacer es, ¿con qué derecho podemos nosotros decir que una persona que hace un intento de suicidio no está interpretando lo que está ocurriendo en el mundo? De qué manera nosotros estamos, incluso socialmente, generando una sociedad que no es deseable. Y en qué medida, por ejemplo, los chicos y los adultos que incurren en un intento de suicidio, de alguna manera están interpretando una consigna social que de muchas maneras se está dando. ¿Podría yo, Sí. profe, interpretar lo siguiente frente a lo que usted está diciendo? Es muy probable que un muchacho que en un momento dado tiene ideación suicida o conducta suicida, realmente lo que está haciendo es reaccionando frente a lo que se espera que él haga y la sociedad le ha dicho debería hacer. Ejemplo, no tiene la ropa de marca que le dicen que él debería tener. Ejemplo, no tiene el carro que la sociedad le dice debería tener. ¿Sí? Me refiero a eso. Probablemente eso podría conducir a que un muchacho pueda tener conductas de tipo suicida. Sí, yo creo que en el suicidio hay factores personales, factores psicológicos, factores familiares, pero que hay un lugar muy importante para los factores sociales y que estamos viviendo en una sociedad de la exclusión y que estamos viviendo en una sociedad en que muchas veces las personas que son excluidas terminan autoexcluyéndose, digamos, es como una especie de círculo vicioso y pueden terminar incluso en comportamientos suicidas. Yo creería que una de las medidas para prevenir el suicidio en la sociedad sería favoreciendo la diversidad y favoreciendo la inclusión. Yo diría que todo lo que está del lado de la exclusión, socialmente, económicamente, está del lado del riesgo de suicidio y todo lo que está del lado de la inclusión
o de la afirmación de la diversidad está del lado de la prevención. En esa línea me parece que es muy bueno que precisemos cuando nos referimos a diversidad, a nosotros habitualmente nos cuesta aceptar lo distinto. Nos cuesta. Nosotros somos diseñados para aceptar lo semejante, lo parecido, lo homogéneo. Por eso una medicina alternativa a veces suena raro, porque lo deseable es que sea una medicina tradicional. Y cuando estamos en este caso de los jóvenes, quisiéramos que todos se parezcan, que los adultos mayores todos se parezcan, que los niños todos se parezcan, y en esa homogenización de la realidad empezamos a eliminar la diferencia. Entonces es muy vital ahí, Doc, que incorporemos lo distinto como una ruta de prevención. Okay. Pero vamos entonces a este corte de comerciales, porque también están entrando muchas interrogantes de las televidentes, y quiero que se convierta esto en un conversatorio, porque estamos entrando a buscar una cantidad de vacíos, de causas y demás, pero está tocando a tantas personas, es tan diverso este tema, que bien vale la pena hagamos un recorrido y poder definir qué es lo que, o cuáles son esas principales causas que nos están llevando a decir, me voy a suicidar, o lo que me pasó a mí en estos días, que fue una señora consulta y me dijo, y le dije, señora, ¿usted a qué viene? Y doctor, yo vengo a que me aplique la eutanasia. Situaciones como esas. Ya regresamos. Hablaba en este corte de comerciales con los invitados que representan pues prácticamente una de las universidades más grandes de nuestra ciudad. ¿Cuántos estudiantes tiene el doctor Guillermo? Estamos cercanos a los 10.000. 10.000 estudiantes. ¿Y usted más o menos podría saber cuántos de esos 10.000 estudiantes no tienen papá y mamá acá? ¿Ya son autónomos de su vida? ¿Se vinieron de otras ciudades y tienen apartamento, y otros que tienen posibilidad vehículo no? Pero ya, tienen alas. ¿Y cuántos de esos estudiantes, inclusive en la ciudad, que sean estudiantes foráneos? ¿Se sabe alguna estadística? Sí, más o menos, nosotros estamos en un 30% de estudiantes que son de fuera de Manizales. O sea que estimaríamos unos 3.000 estudiantes que puedan venir de otro lado, y que son muchachos a veces muy bien acompañados de lejos, a veces los papás están cerca, pero en ocasiones, alguna vez le escuché a usted decir, son hijos huérfanos de padres vivos. Claro. Doctor Jaime, ¿y qué pasa? ¿Se les derrumbió la familia? ¿O ya soy guapo, yo soy el héroe, yo ya me mando, ya soy solo, mis papás dan pasto, que se queden o donde estén? ¿Tiene una influencia ese derrumbe, ese contexto familiar para decir, uy, qué soledad, soy capaz con la vida, ahorita yo soy Superman y esto me derrumbó mi vida y esto me puede llevar a tener decisiones hasta depresión y suicidio? Sí, los estudiantes migrantes son una población vulnerable a riesgo suicida. De hecho, en universidades como Harvard tienen programas especiales, porque eso es una universidad que tiene mucho estudiante migrante, y el estudiante que pierde su contexto, digámoslo así, de su red familiar, su red social más cercana, y está en otra ciudad, puede sentirse excluido de muchas maneras, porque es que la exclusión no es solamente, digamos, la exclusión económica, puede haber también exclusión por razones de identidad sexual, por razones étnicas, por razones religiosas, incluso por razones académicas. Una de las poblaciones que en el mundo académico, no solamente universitario, tiene un riesgo de suicidio es la población que es minoría académica. En el mundo académico hemos, digamos, naturalizado el darwinismo, de que los más fuertes se tragan a los más débiles, y nos parece natural que los estudiantes más pilos se hagan juntos y que los demás pues, se arreglen. Y una de las conversaciones que he sostenido con secretarios de educación municipales es que, por ejemplo, en las universidades públicas, donde el tema de tercerear un curso, por ejemplo, es el motivo de la pérdida de la condición de estudiante, muchas veces esa mortandad académica coincide con una mortandad vía suicidio de un estudiante que sintió truncado un proyecto de vida
y que encontró en el suicidio, digámoslo así, como una respuesta equivocada, por supuesto. Entonces, son estadísticas que no aparecen, digamos, dentro de los suicidios de los jóvenes universitarios, porque son jóvenes que ya no lo son. De hecho, muchas veces, tanto en el mundo académico de secundaria y en el mundo académico universitario, pues aparecen suicidios que se dan en los periodos de vacaciones, que se dan en los periodos de receso o en los fines de semana y que digámoslo así, no llegan a ser registrados como tales. Esa es una realidad que nos está tocando las puertas a todos, que debido a las redes sociales se ha visualizado mucho más, pero que es un asunto que, digámoslo así, que ha venido acompañando a las instituciones educativas desde siempre. Y es una tarea que tenemos profesores y directivos de acompañar a nuestros estudiantes, porque este es un problema que ya no es exclusivamente, digámoslo así, no le concierne exclusivamente a trabajadores de la salud mental, sino que debemos hacer, digámoslo así, una red social para prevenir el suicidio. De hecho, la Organización Mundial de la Salud propuso desde hace unos años un concepto muy bonito, que es el concepto de gatekeeper, en inglés, que es como decir el que cuida la puerta. Es aquella persona que puede prevenir tempranamente un suicidio. Y es un enfoque que es un enfoque totalmente psicosocial. Es decir, ¿cuáles son los factores psicosociales que pueden poner en riesgo a un muchacho? Y de qué manera un profesor está más cerca de él que muchas veces los papás, como lo decía nuestro rector. De qué manera, por ejemplo, una persona de la institución, que a veces puede ser un empleado administrativo, de bienestar universitario, etcétera, que puede ser la persona encargada de deportes, puede tener los elementos para detectar, por ejemplo, cambios radicales en el estado de ánimo, cambios radicales, por ejemplo, en los patrones de la alimentación, del apetito, o que una persona que, por ejemplo, pierde el apetito de una manera súbita, o una persona que tiene cambios radicales en los patrones del sueño. Ajá. Que en esa línea yo creo que vale la pena también aclarar una cosa, y es, hay un conjunto de jóvenes y adultos que pueden tomar la decisión de la conducta suicida por elementos externos, pero también podría darse que hubiese elementos internos. Hay factores biológicos, neurofisiológicamente hay procesos de caídas de algunos neurotransmisores también que en un momento dado podrían llevar a eso. Y hablo que hay ciertas estructuras psicológicas en la línea de la esquizofrenia muy asociadas a ideación y conducta suicida. Hay algunos patrones también de conducta suicida que son diseñados por el sujeto. Entonces, no solo factores externos, sino el factor personal de diseño. Hay personas que dicen, yo voy a vivir hasta los 80, y cuando cumplen los 80 toman su acto suicida. Hay otros, como tal vez lo insinuó el doc con su paciente cuando le dice, venga, yo tengo 72, pero quiero irme de este planeta, que también puede llevar a la sensación de que hay una misión cumplida y entonces la sensación de soledad podría ser. Entonces son factores externos y son factores internos los que estarían participando en la ideación y la conducta suicida. En los últimos años asistimos aquí en Manizales incluso a algunos pactos y alianzas entre jóvenes que deciden entonces que van a tener una secuencia de suicidios y 5, 6, 10 muchachos pactan precisamente hace un año en un reto, alcanzaron a suicidarse 2 jóvenes de 10 que habían pactado. Afortunadamente la mamá del tercero alcanzó a identificar estos cambios súbitos del ánimo del muchacho y se pudo intervenir, acompañar y resolver el asunto, pero es muy frecuente que eso se dé. Y en el asunto, doc, de que aparezcan o no en las estadísticas, el último joven que estudiaba con nosotros y se suicidó fue en vacaciones. Bueno,
Ah, bueno, Ahorita hablamos de eso. sí, porque yo quiero tocar dos temas muy puntuales de sucesos que ustedes, porque me tocó ver muchas entrevistas que le hicieron al doctor Guillermo Sierra y yo le sentía su voz pues derrumbada para uno poder afrontar como papá rector de una universidad con una cantidad de estudios y me imagino que al doctor Jaime también como director de investigación y uno decir, ¿cómo salgo de esta oficina? Tengo 50 periodistas que están ansiosos de saber qué está pasando. El muchacho que se suicida, las otras que suceden que ya vamos a contar. Y yo también les quiero hacer una pregunta para después de comerciales. ¿Y qué pasa con el que intentó suicidarse y cada ese suicidio ahí latente? ¿Cuándo lo irá a repetir? Vamos a este corte de comerciales, ya regresamos. Bueno, doctor Guillermo, usted como, yo digo papá rector porque es que a ellos les quedan ahí como responsables a través de los docentes de una cantidad de muchachos que vinieron a estudiar a una universidad, con papás muy lejanos y otros con papás acá, pero son indiferentes a ellos y en la universidad encuentran otro hogar, porque yo voy a la biblioteca y yo tarde de la noche gente estudiando allá y se les convierte en su hogar y ahí está su loncherita. Y uno no sabe qué hay detrás de ese estudiante allá clavado en un libro, qué pensamientos tendrá. ¿Cuáles son esos sucesos que han vivido ustedes y que ustedes tienen que enfrentarse y después decir, venga, doctor Jaime, reúname toda la gente de investigación, todo el grupo de psicólogos, ¿qué está pasando en la universidad? Bueno, yo lo primero es decir, uno como papá rector o como papá profesor, como cuidador, Sí. en los procesos de formación de uno, tú siempre tiene esa sensación muy emocional sobre lo que le pase a ese otro. En el último joven que se suicidó de la universidad, era un estudiante que académicamente debería estar como en algo así como en sexto semestre y tenía materias inscritas de segundo y tercer semestre. En el momento en que eso se sucedió, fue en unas vacaciones. El papá del joven era un papá que tenía formación de médico psiquiatra. 8 días antes del suicidio estuvo en la universidad, estuvo con el muchacho y nunca se percató de ningún comportamiento que le estuviese insinuando que algo podría suceder. Y a los 8 días exactos, cuando ya el papá había regresado a su ciudad de origen, se suicidó. ¿En la universidad o en la casa? No, se suicidó en la calle, en Chipre. Sí. Y fue un suicidio que nos dejó a todos como atónitos porque no había como unas conductas previas que nos estuviesen informando. Solo después ya más cuando hacemos como el análisis decimos tal vez una hipótesis sea el bajo desempeño académico, que tal vez Jaime ahora insinuó. Y podría uno pensar que sea reactivo a eso, o podría pensar que hay otro conjunto de hipótesis que ahí uno se queda sin nada que hacer. El segundo escenario que vivimos es un escenario de mucho dolor terminando el año pasado y es un escenario en donde aparentemente, no tengo pues como el soporte empírico para decirlo, pero aparentemente un joven se distancia ideológicamente por ideología religiosa de una compañera que vivían en una casa que alquila piezas, atenta y genera un homicidio agravado en una compañera de universidad. Y es un asunto pavoroso para la sensación, digámoslo, del rector, decir... Porque fue en la misma universidad, ¿no? No, fue ahí cerca, fue sí. la casa donde ellos vivían. Ellos vivían a media cuadra de la universidad, en una casa ahí cercana. Y esa primera hora de la mañana en donde pues, hubo un ataque absolutamente violento o sea, usted abrir el ojo y la noticia es, estoy aquí en el hospital y hay una niña nuestra que fue atacada y parece ser que fue por otro alumno nuestro, pues ya ese es el despertar mío. Los colegas profesores de medicina ya estaban atendiéndola, estaban en cirugía, ¿cierto? Entonces todo ese proceso yo lo viví minuto a minuto
y la sensación de después decirle a dos familias que en las dos hay dolor. Claro. El uno que hizo lo que nadie esperaba y la otra familia que fue víctima de lo que nadie esperaba. Paréntesis. Señor. En alguno de esos tres casos, el muchacho, usted dice, él no tenía ninguna manifestación clínica. Sí, señor. Ustedes que manejan la parte de la clínica psicoterapéutica. Y en estos otros dos muchachos tampoco había, Nada. pues uno los veía normales, Doc, uno no esperaría eso. No, pero nada, el muchacho era un muchacho pilopaga, de los que tienen el top de desempeño académico en su educación básica. Y él media. estudiaba psicología. Él estaba estudiando psicología. Y la niña era generación E, que son el nuevo modelo de los pilopaga hoy día. Entonces, no había ningún indicador que nos estuviera anunciando a nosotros que pudiese existir un factor de riesgo como para que se interviniera desde el programa de acompañamiento o directamente desde el programa de psicología o directamente desde el programa de medicina. No había, digámoslo, un antecedente que nos estuviera anunciando nada. Pero se da este comportamiento y es un comportamiento en donde se genera muchísimo dolor, un dolor que hizo que toda la universidad pensara sobre la levedad misma de la vida, sobre la levedad misma del actuar, sobre esa levedad de los sueños que uno tiene siempre tan aplazados y tan lejanos y se olvida de vivir el día a día porque uno nunca sabe qué sigue. Yo creo que fue un aprendizaje importante para todos, en donde incorporamos ese dolor y lo hacemos parte de nuestro día a día, donde lo tenemos en nuestra memoria y esa memoria la tenemos ahí presente para poder seguir tomando decisiones en relación con estos muchachos. Y también tuvimos, Doc, la experiencia de esa ideación y esa conducta suicida que no se consuma, pero que siempre quedamos con la sensación de que más adelante puede ser. Esa nos pasó con yo me imagino la incertidumbre de ustedes y de los papás y de todo el mundo y los compañeros. Lastimosamente aquí con los papás no contábamos, no pudimos contar con los papás. Tuvimos una conducta suicida que no llevó a muerte. Inmediatamente la intervenimos, tuvimos acompañamiento del equipo de acompañamiento de la U, nos conectamos con la EPS y la atendieron, se hace todo el proceso, se reincorpora a la universidad, le hacemos mucho seguimiento, mucho acompañamiento y finalmente después de año y medio terminó suicidándose. Estuvo en la universidad hasta las 3 de la tarde del sábado, trabajando, hizo las tareas para el lunes, llegó al apartamento a las 4 de la tarde y parece ser que a las 5 de la tarde se suicidó. Y es un asunto muy complejo porque todo el tiempo tiene uno la sensación de que algo puede pasar. Y ese cuidador de la puerta, esa metáfora que nos evoca el maestro Jaime, no está siempre. Yo lo vivo en la casa, yo tengo una situación de este tipo en la casa y hay un momento donde vos decís, pues debo ir a trabajar, yo no puedo quedarme todo el tiempo acá. Claro. Yo tengo que continuar la vida, pero ¿cómo continúo la vida si hay un riesgo de una amenaza, de una conducta suicida? Yo creo que no es un asunto menor, no es fácil de manejar, pero también lo más complejo, Doc, es que hay mucho mito para hablar del tema. Entonces, los mismos muchachos, si a veces se les atraviesa la idea por la cabeza, dicen, ¿yo qué le voy a decir a papá o a mamá si ahora me van a decir que estoy loco? Y por ese tipo de mitificación del tema es que lo alejamos de la conversación cotidiana. Y digo, esa conversación es la conversación como si el muchacho dice, yo quisiera un libro o una novela, o como si fuera un muchacho que quisiera hablar sobre el uso o el abuso de drogas, o si quisiera hablar del ejercicio de la sexualidad, o si quisiera hablar... O sea, es un tema que hay que incorporar. Yo le aprendí al profe Jaime que el asunto del suicidio es una construcción social, que en algunas culturas es bien valorado el suicidio. Usted conoce más de eso que yo. En las culturas orientales, en las culturas japonesas, allá se valora el suicidio de una manera muy distinta. En la Segunda Guerra, los kamikazes japoneses fueron absolutamente famosos y eran valorados y ponderados porque podían hacerlo. Hoy los de la yihad y algunas religiones orientales valoran muy bien el asunto del suicidio. Entonces yo digo, hay unas construcciones sociales que
nos tienen que llevar a tomar mejores Bueno, decisiones. ya tenemos, digamos que el problema, ¿cierto? Ya contamos historias así reales y es lo que estamos viviendo. En esta casa un intento, el otro lo hizo y demás. Después de este corte comercial, doctor Jaime, usted coordina el equipo de investigación en la universidad. ¿Y qué han encontrado ustedes? Cuéntenos qué es lo que está pasando, qué situaciones se están llevando y que no es únicamente en jóvenes. Ahí usted nos mostró unas diapositivas que traía por edades, por países, porque ellos están hoy representando una universidad, pero igual podría ser el rector de la universidad de X y Y, porque es que ellos son papá rectores y papá profesor de esta universidad, pero igual están viviendo esta situación a nivel nacional e internacional. Pero después de este corte de comerciales, yo quiero que nos cuente eso, qué es lo que está pasando desde allá el paciente que ustedes analizan ese concepto clínico. Ya regresamos. Doctor Jaime, entonces cuéntenos esa interpretación ya desde la academia. El paciente, clínicamente, yo evalúo un paciente, otro, y todos ustedes en el grupo de investigación, ¿qué es lo que está pasando? En las investigaciones que hemos hecho en la Universidad de Manizales, hemos corroborado que el suicidio es un fenómeno multideterminado, es decir, que tiene determinaciones psicológicas, como lo decíamos, otras sociales, otras culturales, etcétera. Y como bien lo decía el rector, hay factores psicológicos específicos que pueden tener que ver con una enfermedad mental y hay casos en los que el suicida o la persona en riesgo suicida, si es un enfermo mental, debe ser atendido por un psicólogo clínico y posiblemente en una interconsulta con un psiquiatra. ¿Por qué? Porque es que lo que está, digamos, en la base de ese riesgo de suicidio es una enfermedad mental. Pero los otros factores que nosotros los agrupamos como factores psicosociales son muchos y nos dan herramientas para intervenir. Yo diría de una manera así como muy sencilla que con el suicidio en este momento nos está pasando lo que hace 40 o 50 años nos pasaba con el tema de las drogas y con el tema de la sexualidad, que eran temas de los que no se hablaba, ni en el colegio, ni en la casa, ni en ningún lado. Y llegó el momento en que hubo que empezar a hablar y en los colegios a veces había quienes decían que si se hablaba de drogas le estábamos dando ideas a los chicos o si hablábamos de sexo pues también y luego nos dimos cuenta que se hablara o no se hablara era un hecho que los muchachos y las muchachas estaban teniendo contacto con las drogas y estaban empezando a tener las experiencias sexuales y que era mejor hablar que no hablar. Con el suicidio nos está pasando en este momento algo parecido. Entonces tenemos que, como lo decíamos hace un momento, pues el suicidio es un fenómeno multideterminado, hay perspectivas psicológicas, sociológicas, psicosociales, económicas que nos ayudan a comprenderlo. Perdóname, Sí. yo quiero, qué pena interrumpirlo, esta segunda, no hay hecho tan fácilmente transmisible por la vía de la sugestión como el suicidio. Eso es muy importante. ¿Qué es? Es que, es decir, hay que ser muy cuidadosos y este es un mensaje muy importante para los medios de comunicación en el tratamiento de la información sobre un suicidio. Porque si el suicidio se presenta como algo heroico, como se hace un elogio, digámoslo, del suicida, o se presenta una información excesivamente detallada, en primeros planos, en las imágenes o en narraciones, digamos, con mucha minucia sobre cómo fue el proceso, eso puede, digamos, hacer que una persona que está en riesgo, pues se sienta, digamos así, claro, se sienta inclinada a consumarlo. Entonces, cuando mueren, por ejemplo, qué sé yo, artistas, deportistas, por suicidio, pues hay que ser muy cuidadoso, hay que ser muy crítico con el tratamiento de la información. Claro, te da más valentía a la persona de tomar la decisión. Si este pudo, Claro. ¿por qué no? De hecho, hay un protocolo de la Organización Mundial de la Salud para medios de comunicación. Estos son dos grandes literatos, Alfonsina Storni, una poeta argentina, Ernest Hemingway, premio Pulitzer, premio Nobel de literatura,
que se suicidaron porque se fueron aislando a sí mismos. Sí. Entonces, es decir, no solamente los enfermos mentales, no solamente las personas excluidas, a veces también incluso grandes académicos como ellos, pues pueden llegar a consumar un suicidio, y por eso es que decimos que es un fenómeno multideterminado. Suicidio altruista también, ¿no? Claro, este coincide con lo que decía el rector hace un rato. Por ejemplo, los kamikazes en la Segunda Guerra Mundial eran personas que iban a suicidarse. Ellos sabían que iban a matarse, pero lo hacían por una causa. Este es un tipo de suicidios que es muy interesante, porque es la persona que niega su propia vida en función de los demás. Y a veces un mártir, a veces Lo de alguien las que Torres Gemelas. se suicida por una causa política, por ejemplo, pero a veces también en nombre de la familia. Hay mamás que terminan acabando con su salud y con su vida. Así es. Y entonces esto nos sirve también como metáforas, digámoslo así, para comprender ciertos casos sociales. El suicidio anómico tiene que ver con la pérdida del contexto social, que puede ser por diferentes factores, por migración, los estudiantes, por ejemplo, migrantes, pero también una persona que cambia de estrato social, una persona que se quiebra o que se gana la lotería y que de pronto está en un medio donde, es decir, perdió esas referencias simbólicas. El suicidio fatalista, que tiene que ver fundamentalmente con aquellas personas que se sienten arrinconadas. Por supuesto, los esclavos son como un ejemplo, digámoslo así, especial, y hay un caso histórico de una ciudad española que como un fenómeno de resistencia al Imperio Romano, pues hubo un suicidio colectivo, toda la ciudad se suicidó justamente por sentirse, digamos, que estaban obligados a vivir de una manera indigna. Hay personas que dicen, yo prefiero no vivir que vivir de una manera indigna. Y de hecho muchas personas que intentan suicidarse o que se suicidan, no es que quieran morirse, es que no quieren seguir viviendo de la manera en que por una razón u otra les ha tocado. Hay un documental hermosísimo que se llama La Selva Inflada, que fue un trabajo que hizo un director colombiano sobre los suicidios de los niños indígenas en el Baupés, particularmente cerca de Mitú, y son niños campesinos, son niños indígenas campesinos que se empiezan a suicidar en masa a partir de un fenómeno, digamos, es una historia que tiene que ver con una ampliación de cobertura educativa. Entonces se llevan a los niños a Mitú y los tienen digamos, les dan una beca alimentaria, una beca, les dan el hospedaje, pero los chicos se sienten radicalmente excluidos. Y dice el director de la película que él se iba para las aulas con ellos y se daba cuenta que había una exclusión radical, y que parte de esa exclusión terminaba siendo el fenómeno del suicidio, y por eso es que Baupés sigue teniendo las tasas más altas de suicidio del país, y por eso es que esta población indígena tiene unas tasas, digamos, particularmente elevadas. ¿Por qué? Justamente porque es una población que, digamos, llega al suicidio por la vía de una exclusión social. Vamos a ese corte de comerciales, y yo sí quiero entrar para que todos ustedes, después de este corte, puedan de pronto conocer si en los estudios existen algunos signos y síntomas que llamamos nosotros de alarma, que uno pueda decir qué le está pasando a mi hijo, o a mi mamá, o a mi papá. Hace poco tuvimos una noticia triste de uno de los mejores cirujanos de seno, oncólogo. Su hija se le había muerto en un accidente, y él se tiró del 8º piso del centro oncológico en Bogotá. Un hombre con una capacidad académica maravillosa y quirúrgica. Y uno dice, ¿habrían síntomas? Del doctor Guillermo decía, ahora no, pues que el otro nada, salió de clase feliz y ya, y al otro día se había quitado la vida. Estemos un poco alerta a todas estas situaciones, que hablaremos después de este corte de comerciales.
Bueno, ustedes también se preguntarán, como me pasa a mí en este momento, y personas que nos siguen en Facebook, ¿y qué es lo que está pasando? Además, de pronto ustedes representan una clase de edad entre los 16, 17 años y demás. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ustedes encuentran? ¿Qué pueden alertarse en ustedes para decir necesito ayuda? Claro, esa es una de las preguntas más importantes que nosotros debemos responder pues, siempre, porque yo creo que Televisión. lo primero es Televisión. el comportamiento y el lenguaje que nos dice que un hijo, que un pariente, que un estudiante puede estar en riesgo. Es curioso, pero la mayoría de ellos lo exteriorizan directamente. Dicen, es que yo siento que soy un estorbo, es que yo siento que los demás serían más felices si yo no estuviera, es que yo no quiero vivir, o directamente, es que yo me quiero suicidar y es que yo tengo un plan. Y yo creo que lo primero que debemos decir es que cuando hay una verbalización de una ideación suicida, todos los que estamos en el entorno somos cuidadores y debemos acompañar a esa persona para que reciba una ayuda profesional. Por supuesto que también en las acciones hay personas que no dicen yo me quiero morir, pero se están accidentando permanentemente, tienen conductas temerarias, tienen negligencias en el autocuidado y no lo dicen verbalmente, pero lo dicen con sus acciones. Ese es un indicio muy importante. Por supuesto también, esto es como lo decíamos hace un rato, esos cambios radicales en el comportamiento del estudiante que siempre ha sido esmerado en su presentación personal y de un momento a otro entra en un proceso depresivo que ya ni siquiera se baña, va con la misma ropa toda la semana. Esos son indicadores que nos sirven a los profesores, que nos sirven a los compañeros, para acercarnos a ese compañero y decirle, mira, estoy contigo, ven y conversemos, ven y yo te acompaño, vamos juntos, etc. Entonces, podemos hacer mucho por la prevención del suicidio. También es importante decir que no todas las personas en riesgo suicida tienen las mismas manifestaciones y hay casos que realmente nos sorprenden. Y podríamos decir también que si bien hay, digámoslo así, un cuadro más generalizado, que es sobre todo aquel estudiante que tiene unos comportamientos depresivos, hay casos en los que hay estudiantes que son populares, que son exitosos, que son, digámoslo así, aparentemente felices y que de pronto nos sorprenden con una acción suicida. Entonces, por eso debemos estar muy atentos, no quedarnos solamente, digámoslo así, con el tipo más conocido del estudiante en riesgo suicida, sino estar, digamos, en esa relación profesor-estudiante, en esa relación compañero-compañero, en esa relación de amigos que se genera en la universidad y en las instituciones educativas, cuidándonos unos a otros. Doctor Jaime, pregunta Marta Morales, doctor Jaime, ¿qué hacer cuando un adolescente habla de no verle sentido a la vida? Yo creo que lo primero es interrogar qué pasa en su familia. Y es interrogar de qué manera, si este estudiante es un chico, por ejemplo, huérfano con padres vivos, como lo decía el rector hace un momento, qué está pasando en su vida, porque es que muchas veces los niños, los adolescentes y aún los estudiantes en la juventud son los síntomas de lo que ocurre en su contexto familiar. Entonces, yo creo que es muy importante interrogar las dinámicas familiares. La familia es el mayor factor protector de riesgo suicida y a la vez el mayor factor de riesgo. Lo uno y lo otro, porque las familias son realidades complejas. Entonces, una recomendación inicial sería esa, empezar por ahí. Por supuesto, brindarle al estudiante la confianza, brindarle a este muchacho la confianza para que pueda conversar y a ver qué está pasando también con sus vínculos de amistad y si tiene pareja, qué está pasando con su pareja y si está en el colegio, qué está pasando en el colegio. Mirar en esas interacciones qué lo puede estar empujando y por supuesto, si hay de pronto también
digamos, un proceso de un trastorno mental que está incidiendo para buscarle una ayuda profesional. Doctor Guillermo, usted como rector de la universidad, el bullying ha sido un problema gravísimo. Tengo una paciente que escribe, no, es que el acné no me permite salir a la calle, me encerré por el acné. Eso, Doc, normalmente todos nosotros siempre vivimos como tres niveles del desarrollo de conciencia. Un nivel de desarrollo de la conciencia en términos de imagen, otra como de lo que es el concepto y finalmente la aceptación o no que nosotros hacemos de eso. Y en principio, el asunto de imagen tiene una fuerza social muy grande, pero que además si no tiene el acompañamiento en la casa o en los pares, pues puede ser un detonante para aislamiento, alejamiento y podría llegar a tener unas consecuencias, digámoslo, funestas para este tipo de personas. Yo me quedo con el inicio de la sesión que hacía Jaime. Como sociedad, somos una sociedad que no cuida el planeta, no cuidamos aguas, lo que usted sabe hacer no lo hacemos todos. O sea, lo que usted hace, Doc, normalmente no es nuestra práctica cotidiana. Nosotros, como decía el que ganó el premio Oscar, no le damos voz al que no tiene voz. Ay, sí. ¿Se acuerda de ese ese espectáculo? documental, Espectacular, impresionante, ¿cierto? sí. Pero yo digo, es muy importante entender que el suicidio es consecuencia, no es la causa de nada. Y es una consecuencia de muchas cosas y tenemos que estar alerta, haciendo cuidados permanentes en todos los ámbitos, porque ya nos dice Jaime, es multifactorial el fenómeno del suicidio. Bueno, infortunadamente el tiempo corre, pues que sea un compromiso de parte de la Universidad Manizales y del doctor Jaime que dirige el Centro de Investigación para que nos dediquemos a hacer. Doctor significa profesor. Y esa es la finalidad y gracias a los medios de comunicación podemos llegar a todos ustedes para que continuemos con todos ellos haciendo una serie de acompañamiento, porque mucha gente ni cree que necesitan ir a una consulta, pero desde acá hacemos ese esfuerzo para que ustedes se comprometan en todo este proceso de cambio, desde lo humano, desde lo personal, desde lo familiar, desde lo académico, en fin. Yo quiero agradecerles a ustedes dos, a la Universidad Manizales, y ustedes como papás y como seres humanos que tengan esa sensibilidad para transmitir estos mensajes. A todos ustedes por estar con nosotros, los dejo con esta imagen. No olviden que vamos a estar en Trujillo Valle dictando una conferencia este fin de semana donde los invitamos con el doctor Carlos Montoya, pediatra, con mi hermano Guillermo y mi persona. Vamos a hablar de muchos temas. Nos invita la alcaldía de Trujillo para compartir con todos ustedes. A todos ustedes, mil gracias por estar con nosotros, doctor Guillermo, doctor Jaime, felicidades y a todos ustedes gracias por estar. Muchas gracias por la invitación.